Nuevamente bienvenidos. Voy a dar una introducción sobre lo que es este seminario o esta conferencia sobre las doctrinas de la gracia. Si no traen con qué anotar y buscan con qué anotar, tenemos por ahí algunas hojas grapadas, hay lápices. Pueden tomarlo y para que puedan hacer sus notas. Hay cuadernillos sobre las doctrinas de la gracia, los pueden tomar, son para ustedes, es sin costo, para que puedan tomar notas. Ok. Voy a iniciar lo que es la introducción a esta conferencia, a este seminario. Y bueno, les recuerdo para los que van llegando, los ponentes al evento es el pastor Dorian Christian, en el orden que lo voy dando es en el orden de presentación, el pastor Jeremy Bodo y el pastor Tomás Olvera. Y va a traducir para el pastor Jeremy y el pastor Dorian Christian el hermano Jonathan Serrano, que está aquí enfrente. Él viene de la iglesia hermana en Monterrey. Entonces voy a empezar con su permiso. Yo puse como título a esta introducción: ¿por qué hoy hablaremos de las doctrinas de la gracia y la justificación bíblica? Para aquellos que están identificados con las doctrinas no hay problema. Para aquellos que no han conocido las doctrinas de la gracia, bueno, aquí está la respuesta. Porque la doctrina bíblica es esencial. Porque la doctrina bíblica es central. Quiero exponer una cierta actitud referente hacia la doctrina. Yo comentaba hace un rato y he comentado en diferentes comentarios que la iglesia de la cual yo venía, el pastor me decía que la doctrina no era importante. Pero algo en mi corazón se quemaba por dentro por querer conocer más del Señor. Entonces, todo esto se vino a mi mente y quiero externarte lo que está escrito en la hoja. Algunos cristianos ven la doctrina como meramente una parte de la vida cristiana y no como el eje de la vida cristiana. Esta forma de verla es ilógica, porque lo que creemos de nosotros y de Dios, repito, lo que creemos de nosotros y de Dios afecta la forma en cómo oramos, la forma en cómo evangelizamos y nos relacionamos con otros cristianos. Esta es la razón por la cual la doctrina, en particular la de la salvación, la de la justificación, fue una de las primeras cosas que los apóstoles enseñaron a los nuevos convertidos. ¿Dónde podemos ver esto? En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, y fue la cita con la que expusimos la lectura de la Escritura. Dice el versículo de esta manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es importante la doctrina, hermano. La doctrina es un ejercicio intelectual, el compañerismo es social y la oración es tener comunión con Dios. La doctrina no es comunión con Dios ni el compañerismo es un ejercicio intelectual, ni orar es una homilía o discurso con precisión teológica. Pero todas estas cosas se afectan una a la otra y deben estar en un equilibrio bíblico.
Con respecto a las doctrinas de la gracia, abro esta pregunta. ¿Por qué nos sentimos entusiasmados con las doctrinas de la gracia? Bueno, voy a dar un primer punto de 9. Estas doctrinas son una sólida confirmación de la fe cristiana. Ningún ser humano inventaría un sistema que lastime tanto al orgullo humano. La Biblia fue escrita por muchos autores en diferentes lenguajes y culturas, en un periodo de 1600 años. Sin embargo, sus enseñanzas son teológicamente consistentes, profundas y glorifican en forma suprema a Dios. Los niños pueden captar el punto esencial de la gracia soberana, mientras que los teólogos pueden explorar sus profundidades. Punto número 2. Dan una unidad a la Biblia como otros sistemas teológicos lo hacen. Número 3. Proveen más datos bíblicos que ningún otro sistema doctrinal. Número 4. Las doctrinas de la gracia son comprobables y defendibles. 5. No contienen falacias lógicas a diferencia de otras doctrinas. 6. Dan sentido a la escritura, a la que de otra forma parece confusa. 7. Las doctrinas de la gracia no explican todos los misterios, pero colocan los misterios donde la Biblia los pone. Esto se aclarará en el transcurso de la exposición del hermano Doria y en la exposición del hermano Tomás Olvera. Esas doctrinas silencian la voz de la autocondenación. ¿Cuáles son los puntos que vamos a ver? La soberanía de Dios. El hermano Dorian explicará al respecto. La depravación total. Elección incondicional. Expiación limitada. Gracia irresistible. Y perseverancia de los santos. Puedo leer las exposiciones, los significados, pero el hermano lo dará. Así que voy a ganar tiempo. Y sobre la justificación y algo de lo que el hermano Jeremy Bolo va a hablar, yo quiero dar esta definición. La justificación bíblica es la declaración legal de Dios de que una persona es justa de acuerdo con su ley, siendo su fundamento la justicia perfecta de Cristo atribuida al creyente solamente por fe. Hay personas que dicen que no es importante o que es muy concienzudo o lleno de detalles hablar de justificación, y solamente quiero abundar en un ejemplo sobre la terminología de justificar, y quiero dar este ejemplo. Si se pide una definición de la palabra justificación, la mayoría de los cristianos dirían que justificación es igual a ser hechos justos. Nosotros decimos que justificar significa ser declarado justo, y al parecer suena muy parecido. Y pueden decir hoy en esta tarde, hermano, ustedes son muy detallistas, pues casi no hay alguna diferencia entre ser hechos justos y ser declarados justos. Bueno, yo quiero exponer, y abriéndome al exhorto posteriormente, pensar de esta manera es incorrecto, pues ese detalle marca la diferencia entre católicos y protestantes. Este detalle también marca la diferencia entre reformados y arminianos y dispensacionalistas. Aprende esto y guárdalo muy bien. Nunca se trata de detalles o ser detallistas. Se trata del Evangelio de Jesucristo. Se trata de ser bíblicos. Entonces, termino con esto. En el estudio de la Biblia
Un término toma su significado del contexto y del uso habitual que se le da a través de toda la Biblia. Como regla, el contexto tiene prioridad. Si existe una duda acerca de ello, se toma el uso habitual para determinar el significado dentro del versículo específico. Y hay 3 reglas para poder estudiar la Biblia: contexto, contexto, contexto. Bueno, esta es la introducción hacia estas pláticas bíblicas, esta conferencia. Voy a dejar el lugar al hermano Dorian Cristian para que lleve a cabo la primera sesión. Gracias. Amén. Robert, y al hermano Jonathan Serrano. Hi. Buenas tardes. ¿Me escuchan? All right, I bring greetings from the brothers and sisters in Denver, Colorado. Les traigo saludos también de los hermanos y las hermanas en Colorado. Thank you for inviting us to come, and glad to be able to speak Gracias también por tonight. invitarnos. Yeah, this that we have to talk about tonight, the doctrines of grace, is a topic we could spend many weeks discussing. Esto que tenemos el día de hoy para exponer, que son las doctrinas de la gracia, podemos de hecho desglosarlo en varias semanas. There's a lot of Bible to discuss, lots of verses to read. Es mucha Biblia que discutir, son muchos versículos que tenemos que leer. Tonight I'm going to try to bring it all down to just a short amount of time, many weeks of teaching, so where we could have an overview of the entire series of doctrines of grace, these 5 points that Brother Hector brought up. Hoy esta tarde voy a tratar de hacer un resumen de todas estas muchas semanas que se llevaría realmente a hacer este estudio. Hay mucha escritura, pero vamos a tratar de ser un poco más. We'll try to go through these Bible verses and discuss them and look at pieces. Vamos a tratar de ir uno a uno de estos versículos para tratar de discutir acerca de ellos. Now, before we begin with the first of the doctrines, I think we need to start by talking about sovereignty. God is sovereign. Antes de que empecemos a hablar acerca de las doctrinas de la gracia, tenemos que comenzar hablando acerca de que Dios es soberano. Sovereignty has to do with being king. It's God and His leadership role as our ruler. La soberanía tiene que ver con los diferentes reyes y los gobernantes y la autoridad total que tiene Dios como gobernante sobre el universo. The Bible teaches us that God has total authority as ruler over the entire universe. La palabra de Dios nos enseña que Dios tiene autoridad absoluta sobre todo lo que pasa dentro del mundo. It says that He planned everything from before the world began, from the beginning clear to the end. La palabra de Dios nos enseña que el Señor planeó todo desde el principio hasta el final. Everything happens according to this plan. Todo pasa de acuerdo al plan de Él. Arthur Pink says this, that God is the Most High. El autor Arthur Pink dice que Dios es el Altísimo. He's the Lord of heaven and earth, Él es el Señor del cielo y de la tierra, subject to no one, sujeto a ninguno, influenced by none, influido por ninguno, absolutely independent. absolutamente independiente. God does as He pleases, Dios hace lo que quiere, only as He pleases, solo a su agrado always as He pleases. y siempre como le plazca.
Nobody is able to resist God's will. Nadie es capaz de resistir la voluntad de Dios. He does whatever he wants, and all things happen according to his plan. Él hace todo lo que quiere y todas las cosas suceden y pasan de acuerdo al plan de Él. Psalm 115 verse 3 says, our God is in the heavens, and he does all that he pleases. Ok, tenemos la primera lectura, Salmo 115, versículo 3. Y la escritura dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Estamos leyendo, perdón, la antigua versión de Castillo Reina Valera. Para aquellos que traen esta versión, esa es la que vamos a estar ocupando. In 2 Chronicles chapter 20 verse 6, it also says that God of our fathers, are you not God in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. In your hand are power and might, so that none is able to withstand you. La palabra de Dios nos dice en segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, la palabra dice así, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No esta es mi mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? So these verses teach us that he does all that he pleases, and he's able to be withstood by nobody. Nobody can stand against him. Estos versículos nos enseñan que Él hace todo lo que a Él le place y que nadie puede sobrepasar el poder que tiene Él. These are only two of many verses. Every time there's one verse, there's 10 more that say the same thing in the Bible. Estos solamente son dos versículos y la mayoría de las veces tenemos un versículo que puede traer refuerzo a otro versículo y nos podemos ir de uno a otro y otro y a otro. God exercises this sovereignty by actively ordaining everything. Not that he causes everything, but he decrees it all. Okay. Dios nos habla y nos enseña de la soberanía que tiene Él, no de que Él lo hace, pero que Él ya lo ha decretado las cosas que van a pasar. About the plan we read in Isaiah 14:24, the Lord of hosts has sworn, as I have planned, so shall it be, and as I have purposed, so shall it stand. Ok, vamos a leer ahora del libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 24. Y la escritura dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. In the same way, Ephesians 1:11 tells us that we've been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. De la misma manera también leemos la escritura en Efesios 1:11 y la palabra nos dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. So tell me, in Ephesians 1 here, do you see anything that happens that's not according to God's plan? Podemos ver aquí en el libro de los Efesios que todas las cosas pasan según al consejo de su voluntad. Anything that is outside of God's plan, Podemos ver que todo lo que está fuera del plan de Dios, nothing. no It hay nada. says here Dice that all things work according to his plan. La All palabra things. dice que todas las cosas trabajan de acuerdo al plan de Él. Psalm 135:6 says this, whatever the Lord pleases, he does. Eso lo podemos ver también en Salmo 136, versículo 6, dice, todo lo que el Señor quiere lo hace en el cielo y en la tierra. If he's sovereign over all things, it means that he's sovereign over everything good. Si Él es soberano sobre todas las cosas, entonces tenemos que saber que Él es soberano sobre también todas las buenas cosas que existen. Ephesians 2:10 teaches us this, that we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ok, la palabra de Dios nos dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo por Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. And we see then that God has ordained all of the good works, all of the good beforehand. He assigned them to us. Y nosotros podemos ver que aquí el Señor ha ordenado todas las cosas, todas las buenas cosas, antes de que han sucedido para así Él poderlas llevar a cabo de la forma en la que Él lo ha decidido. But it's not just the good. He rules over everything evil too. Y no solamente lo bueno, también podemos ver
que Él ordena y está soberano sobre lo malo también. It's part of His plan. He ordains this evil. Es parte también de su plan. Él también ordena el mal. We see this in Acts chapter 2, verse 23. Ok, vamos a verlo esto en Hechos capítulo 2, versículo 23. It says, Jesus was delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. You crucified and killed Him by the hands of lawless men. Ok, dice la palabra en Hechos 2, 23, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Has there ever been anything more evil than crucifying the Lord of glory? ¿Alguna vez ha pasado algo más malo que la crucifixión del Señor Jesucristo? Never anything more evil than that. Nunca ha pasado algo tan malo como esto. All according to God's plan. Todo ha sido de acuerdo al plan de Dios. You see, God is sovereign over everything, the good and the evil. Aquí podemos ver que Dios es soberano sobre todo, sobre lo bueno y también lo malo. God's also sovereign over our salvation. También podemos ver que Dios es soberano sobre nuestra salvación. John 15:16 tells us, Jesus said, you did not choose me, but I chose you and appointed you. Esto lo podemos ver con la escritura en John capítulo 15, versículo 16. Dice, no me elegiste, sino que yo os elegí y os designé. Acts 13:48 tells us that as many were as appointed to eternal life, those believed. Esto dice en el libro de Hechos 13, versículo 48, y cuando los gentiles oyeron esto, comenzaron a regocijarse y a glorificar la palabra del Señor. And 2 Timothy 1:9 says that it's Jesus who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Ok, también esto lo podemos ver en 2 de Timoteo 1:9, que la escritura dice, ¿quién nos salvó y nos llamó a un llamado santo? No por nuestras obras, sino por causa de su propio propósito y gracia que nos dio en Cristo Jesús antes de que comenzaran los siglos. So why does anybody receive salvation? Why does anybody get eternal life? Y entonces, ¿por qué es que cualquier persona puede recibir la salvación? ¿Por qué es que alguien puede heredar la vida eterna? The only reason is because God determined that He would save them from before the beginning of the world. Lo único que podemos ver, la única realidad que tiene una explicación a esto, es que Dios lo ha predestinado desde antes de la creación del mundo. This is really what it means to be chosen by grace. Esto es realmente lo que significa estar o sido escogido por medio de la gracia. The Bible not only tells us that we can be saved, the Bible actually tells us how God does it. La palabra de Dios no solamente nos dice que podemos ser salvos, pero nos explica cómo es que nosotros somos salvos. This explanation of how God works the salvation for His people according to His sovereignty, this we call the doctrines of grace. Esta explicación que nosotros tenemos acerca de la doctrina de la gracia y de cómo trabaja es lo que es conocido ahora como las doctrinas de la gracia. Some call this Reformed theology, some call it Calvinism. Alguna gente lo llama esto teología reformada, otros lo pueden llamar el calvinismo. We call this the doctrines of grace because it explains who we are as sinners, who He saves, how He saves us, and how He keeps us. Okay, esto nosotros lo llamamos las doctrinas de la gracia, porque esto explica quiénes somos, quién nos salva y cómo nos guarda. We'll talk about these in 5 doctrines tonight. These 5 doctrines of grace. Esto lo vamos a ver nosotros en 5 diferentes doctrinas que se llaman doctrinas de la gracia. We call them the doctrines of grace because they teach us that salvation is truly the result of God's grace and not our man's effort. Esto se llama las doctrinas de la gracia porque realmente es la gracia de Dios obrando en nuestra salvación. It's truly in Ephesians chapter 2 verse 8. Esto lo podemos ver en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8. Paul tells us this very clearly, that it's by grace you've been saved through faith. And this is not your own doing, it's the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Esto es claramente lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvo por medio de fe y no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
The verse teaches us clearly that it's by grace, not by our work. Este versículo realmente nos enseña claramente que es por pura gracia y no por obras. And it has to be like this because the Bible teaches us the first doctrine. The first point in the doctrines of grace is total depravity. Y tiene que ser realmente de esta manera porque la palabra de Dios nos enseña que el primer punto de las doctrinas de la gracia es la incapacidad total, la depravación total. The foundational doctrine of the doctrines of grace here teaches us who we are and what ability we have to know or to choose God. Porque esta doctrina fundamental de la gracia nos enseña realmente quién es el hombre y qué habilidad tiene para saber y cómo es que lo eligió Dios. For me, once I saw this in the Bible and understood this about who I am, that I'm a sinner, depraved, without any good in myself, this is the first thing that I understood. And the Lord taught me all the rest of these doctrines based on that. Para mí, dice él, una vez que he visto esto en la Biblia, yo lo entendí. Y todas las demás doctrinas que amarran o que encierran esto que es la doctrina de la gracia, es como pude y como vino todo a caer en su lugar. So this term total depravity, this is the name that is given to the doctrine. Esta es la primera que se llama depravación total. Este es el primer nombre que es dado a este primer punto. This means that man is spiritually dead. Esto realmente significa la depravación total que el hombre está espiritualmente muerto. Man has become spiritually dead. He's deaf and blind to the things of God. Esto nos dice realmente que el hombre está espiritualmente muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios. Now, it doesn't mean that we're as bad as we could be, Ahora, esto no quiere decir que podemos ser lo más malo que lleguemos a ser, but it means that all of us have been poisoned and actually killed, put to death spiritually by sin. ¿ok? Esto también nos dice que hemos sido envenenados y de cierta forma atacados por el pecado, y esto no nos lleva a ser realmente lo peor que podemos ser. Because we have this spiritual death, we're unable to choose any spiritual good by ourselves. Ahora, como nosotros somos muertos espiritualmente, nosotros no podemos realmente escoger cosas que son espirituales. Imagine a coffin with a dead man in it. Ahora He's dead. imagínate una caja de un muerto y con una persona dentro de él, él está muerto. Can he choose to do anything? Él puede escoger hacer algo, Can he choose to do anything good? él puede escoger hacer algo bueno, Can he choose to believe in God? él puede escoger creer en The Dios. dead man. El hombre The muerto, dead man chooses nothing. el hombre muerto no puede escoger nada. This is total depravity. Esa es realmente la depravación total. We're dead in our sins. Eso es lo que realmente somos y estamos muertos en nuestros pecados. We need something more than just deciding on our own somehow that we want something. We need the help from the Holy Spirit to bring us to Christ. Realmente nosotros necesitamos algo más que una decisión de nosotros que realmente diga que nosotros podemos venir o llegar a Cristo. The only way the dead man chooses anything is if he becomes alive again. De la única manera que este hombre que está muerto puede escoger algo es si él realmente viene a la vida. He needs a new birth, Él necesita volver a nacer de nuevo. regeneration. Necesita ser regenerado. The Holy Spirit makes the sinner alive, gives him a new nature. Es el Espíritu Santo el que hace el hombre vivo y lo puede hacer un nuevo hombre. Okay, so now we look at the Bible verses that tell us these things. First, the fall of Adam has resulted in spiritual death. Ahora podemos ver esto en las Escrituras y vamos a ver con el primer hombre que fue muerto, que es Adán. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 16. Yes. In Genesis, far back in chapter 2, it says here that the Lord commanded the man, Adam, saying, surely you may eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in that day that you eat of it you shall surely die. Ok, la Escritura nos dice en Génesis, que es el primer libro, capítulo 2, versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Some people read this and say, Adam didn't die, he just got thrown out of the garden. Muchas de las gentes escuchan y leen este versículo y dicen, bueno, Adán realmente no murió. Lo único que pasó fue que fue expulsado del jardín del Edén. He didn't surely die.
Sí, realmente él sí murió. But the Bible teaches us differently. On that day, Adam did die, spiritually died. La palabra de Dios nos enseña algo realmente diferente, que él sí murió, pero murió espiritualmente. In Romans 5:12, we learn this. Paul tells us that, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, so death spread to all men because all sinned. Porque esto lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice la escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. So death comes into the world as a result of the sin of one man, the one sin. He was put to spiritual death right then. So, realmente el pecado o la muerte entra al mundo por la culpa del pecado de un hombre, y eso es como nosotros todos venimos a caer dentro de este mismo pasaje. And not just Adam, but all men, for all men sinned. Ahora, no solamente Adán, pero todos los hombres, porque todos los hombres, o todos hombres, mujeres, han pecado. Paul tells us this again in Ephesians 2:1, when he tells us that you were dead in the trespasses and sins in which you once walked. Eso también lo podemos ver en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 2, Efesios capítulo 2 versículo 1 y 2, y dice la palabra: y estabais muertos en las ofensas y pecados en que habéis andado. Even though I'm physically alive, the Bible tells me that before I am in Christ, I'm spiritually dead. Esto nos dice realmente que aunque físicamente estaba vivo, realmente espiritualmente estaba muerto. The Bible, in fact, teaches that all of us are fallen men, and all of us have wicked and evil hearts. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que la maldad del hombre es muy grande y que su corazón y su mente están mal continuamente con Dios. Genesis 6:5 taught that before the flood, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Esto lo podemos ver también en el libro de Génesis, donde estábamos en el capítulo 6, en el versículo 5, y dice la palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo y solamente el mal. Later in Jeremiah 17, the Lord said that the heart is deceitful above all things and desperately sick. Esto lo vemos también en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9, donde dice: el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente enfermo. ¿Quién puede entenderlo? And the New Testament says the same thing in Romans 3, verse 10, when Paul tells us that none is righteous, no one. Y esto también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, donde dice: ninguno es justo, no uno. El hombre ha caído y está ahora bajo el control de Satanás y la esclavitud del pecado. Not only is man wicked in his heart before he knows Jesus, No solamente un hombre, and dead in his sin. no solamente un hombre es malo delante de Dios antes de que haya entregado su pecado, pero él es esclavo del pecado. The Bible tells us even worse than that. La palabra nos dice que es aún peor que eso. Fallen man's now under the control of Satan and in bondage to sin. Dice que ahora ellos están controlados por el pecado y por Satán. Jesus taught in John chapter 8, verse 44, that the Pharisees were of their father the devil, and your will is to do your father's desire. Esto lo podemos ver claramente en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 44, cuando el Señor se está refiriendo al que dice: ninguno puede venir a mí, de 6:44, 8:44, perdón. Dice la escritura: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. In Ephesians chapter 2, verse 1 and 2, Paul says that you were dead in these trespasses and sins, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that's now at work in the sons of disobedience. Porque esto también lo podemos ver en el libro de Efesios capítulo 2, donde dice: estabais muertos en las ofensas de los pecados que habéis andado.
But just the 2, yeah. Chapter 2, verse 2. Okay. In Romans 6:20, Paul tells us that we were slaves to sin. Ok, esto lo podemos ver también en Romanos 6, donde dice que nosotros somos esclavos del pecado. So you see what the problem is? Fallen man is dead. Aquí podemos ver realmente cuál es el problema. El problema del hombre es que está muerto, He's wicked and evil in his heart. que él es malo en su corazón, en lo más dentro, en lo más profundo de él, He's under the control of the devil. y él está debajo del control de Satanás, And he's a slave to sin. y él es un esclavo del pecado. This man, you, me, Este hombre, usted, yo, is totally depraved. somos totalmente depravados. Fallen man, when left in this dead state, is totally unable to repent, unable to believe, and unable to come to Christ. Dejar al hombre exactamente en este estado es imposible para él que se pueda arrepentir, que pueda hacer cosas buenas y que venga a Cristo. John 6:44, Jesus said, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him." Ahora sí dice la palabra en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. A few verses later in 6:65, Jesus said, "This is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father." Y esto mismo más dice en el versículo un poco más adelante, que es el 65, y dijo, por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Romans 3:11 says that no one understands, no one seeks for God. Esto dice en Romanos 3:11, dice que ninguno es justo, ninguno entiende, nadie busca a Dios. You see, nobody can come. They're unable. The dead man can't get up and do anything. Esto lo podemos ver realmente, nadie puede venir a menos de que el Padre lo llame. El hombre muerto ahí no se puede levantar, no puede venir. Paul tells us the reason in Romans chapter 8, verse 7. El apóstol Pablo nos da la razón aquí en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 7. For the mind that's set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. John chapter 3, verse 5, Jesus told them, "Truly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." Esto lo podemos ver también cuando Jesús les dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 5, de cierto te digo que ninguno no es nacido de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Does anybody think that this is the good news that I'm teaching right now? ¿Algunos de ustedes piensan que realmente estas son las buenas nuevas que estoy enseñando ahorita? This is the bad news, right? Realmente estas son las malas noticias, ¿verdad? This is bad news. We're in really bad shape. Estas son malas noticias, realmente estamos en una mala condición. Total depravity means all of these things, and it's a truth that's taught in the Bible about who we are, or at least who we were. Así es. Esto nos dice realmente, la depravación total es lo que nos enseña realmente quiénes somos o quiénes realmente éramos en algún tiempo. The good news comes next. Ahora, las buenas nuevas o las buenas noticias vienen después. The good news is that God does something about it that we can't do. Las buenas noticias es que Dios no solamente lo deja así, pero Él hace algo acerca de esto también. God has unconditionally elected the Christian. Dios ha satisfactoriamente, incondicionalmente escogido a sus elegidos. Because man's dead in his sin, and he's unable and even unwilling to come to Jesus to be saved, so God mercifully elects a particular people for salvation. Esto es debido a que el hombre está muerto en su pecado, él es incapaz y no quiere venir a Jesús para ser salvo. Entonces, por tanto, Dios en su misericordia ha elegido un pueblo particular para la salvación. From eternity past, before the foundation of the world, he chose who would be saved. Desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, lo escogió quién sería salvo en esta elección.
This is the election. It's also called predestination. Se le llama la elección y también es llamado como la predestinación. God determining our eternal destiny based on His own counsel and His own will. Dios ha predestinado la vida eterna, determinando nuestro destino eterno, basado en su propio consejo y la voluntad de Él. God's election is unconditional. La elección de Dios es incondicional. That means that He chose those who would be saved because He wanted to. Eso significa que escogió a aquellos que querían ser salvos porque Él quería. It's not that God looks into the future, down the corridors of time, and sees who would choose Him. Ok, esto no quiere decir que Dios ve hacia el futuro y dice, bueno, esta particular persona, va a venir a ser salva. Entonces voy a escoger a esta persona porque esta persona está pensando ser salva en el futuro. He didn't look into the future and see, and then God responded to what He saw by electing some. Él no solamente ve el futuro y yo, bueno, esta persona en particular va a responder a mi llamado, entonces por esa persona en particular es por la cual voy a escoger yo. No, this election is not conditioned upon anything in us. Esta elección es no condicional, absolutamente en nada. Eso no depende de nosotros. Rather, it's unconditional. It doesn't depend on us at all. It depends only on God's grace and God's mercy. Aunque es condicional, no depende de ninguno de nosotros. Realmente depende en Él y en la gracia de Dios. The Bible teaches us that God has an elect people whom He chose to give salvation to. La palabra de Dios nos dice que Él en su voluntad ha escogido a aquellos que deberían de ser salvos. In John chapter 6, verse 37, Jesus said that all that the Father gives me will come to me. Whoever comes to me I will never cast out. For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. And this is the will of Him who sent me, that I should lose nothing of all that He has given me, but raise it up on the last day. Ok, esto lo podemos ver en el libro de Juan. 6:37. Ok, 6:37, esto es lo que dice la Escritura. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. 39. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere no se pierda, no nada, sino que lo resucitaré en el día postrero. You see, God has given Jesus a people, and He won't lose any of them. Si Dios nos ha dado a Jesús una gente en específico, y aquí la Escritura nos dice claramente que ninguno se va a perder. Ephesians 1:4 and 5, Paul tells us that He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Esto lo podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4 y 5, que dice, así como nos escogió antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos santos e irreprensibles delante de Él, en el amor Él nos predestinó para la adopción a sí mismo como hijos a través de Jesucristo según el propósito de su voluntad. He chose us. Él nos escogió. He chose us. Él nos escogió. He predestined us. Y Él nos predestinó. He elected us. Predestinó. Yeah. But only according to His will, not because of anything in me. Y solamente de acuerdo a la voluntad de Él. No hay nada bueno o alguno particular en algo de nosotros, por lo cual Él nos pudiera escoger. For the Christian, it's true. 1 Thessalonians 5:9 is true for the Christian. Esto es verdaderamente cierto para los cristianos. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice así. That God has not destined us for wrath, but rather to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Porque esto lo podemos ver en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Notice, understand this correctly, that God's choice was not based upon anything in me, not faith, not good works. Ok, es bien importante entender esto de la elección. Aquí la Escritura nos dice que la elección de Dios no se basó, dice, en ninguna fe personal particular o en obras que vio en cualquiera de nosotros.
It's nothing that he saw in me. We read this in Romans chapter 9. Nada que Él visto en nosotros, que Él haya visto particularmente en nosotros, lo podemos ver esto en Romanos capítulo 9. Verse 11, Paul says that about Jacob and Esau, that though they were not yet born and had done nothing either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of him who calls. Esto lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 11, donde él está hablando en esta historia acerca de cuando Rebeca concibió a Isaac. Entonces dice aquí, dice, no, pues no habían nacido aún, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Romans 9:16, a few verses later, says, so then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. Y esto mismo lo reitera algunos versículos más abajo en Romanos capítulo 9, versículo 16, donde dice, aquí no depende del que quiere y del que corre, sino de Dios que tiene la misericordia. Paul writes to Timothy in 2 Timothy 1:9, it's Jesus who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began. Ok, esto también lo podemos ver, si ustedes gustan, lo pueden buscar en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, donde dice que no nos salvó y no nos llamó a un llamado santo, no por nuestras obras, sino por causa de su propio propósito y gracia, que nos dio en Cristo Jesús antes de que comenzaran los siglos. So there's nothing in us to make God choose us. Sabemos que no hay nada en nosotros que pueda hacer que Dios nos escoja a nosotros. He chooses people for salvation because he wants to. Él solamente escoge a la gente para salvación porque eso le agrada a Él. We talk about faith and good works. Y nosotros podemos hablar de la fe y de las buenas obras. That we have to believe, we have to repent. Esto quiere decir que tenemos que creer, que tenemos que arrepentirnos. But these things are not the cause of predestination. Pero estas cosas no son el resultado de la predestinación. Rather than being the cause, they're really they're the effect. It's what happens as a result of being chosen. Ok, estas cosas no son esto no es el resultado de la predestinación, sino la causa de lo que resulta de la predestinación. We know this about works, that you're not saved because of your works, but you do good works because you're saved. Esto lo sabemos acerca de las obras, que tú no eres salvo por tus obras, pero porque eres salvo, haces buenas obras. So where do the good works come from? Entonces, ¿de dónde vienen las buenas obras? They come from God. Vienen de Dios. Acts 11:18 says that they glorified God, saying, then to the Gentiles also God has granted repentance that leads to life. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 18, donde nos dice la palabra de Dios, entonces oíd estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. And it's not just repentance that God grants, he grants faith too. Es no solamente el arrepentimiento lo que Dios nos da, pero también nos da la fe. Acts 13:48 says, as many were as appointed to eternal life, they believed. Eso también lo podemos ver en el libro de Hechos, igualmente en el capítulo 48, dice, cuando los gentiles oyeron esto, comenzaron a regocijarse, a glorificar la palabra de Dios, y todos creyeron que fueron nombrados para vida eterna. I think so. Yeah. 2:48. No, estamos en capítulo, Hechos capítulo 13, versículo 48. Se los voy a leer una vez más, por favor, para reiterar que esté correcta la escritura. Dice, las gentiles oyeron esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ese es el punto en el que nosotros estamos hablando. Okay. So why did they believe? O sea, entonces, ¿por qué ellos creyeron? Who believed? ¿Quién creyó? The elect believed. Los que estaban predestinados, que estaban ordenados. And why do they believe? ¿Y por qué ellos creyeron? Because God has unconditionally elected them.
Porque Dios incondicionalmente ya los había escogido. not because of anything in themselves. No porque había nada de particular en ellos. Remember the first point, total depravity. Recordamos el primer punto de la depravidad total. The dead man in the coffin, El hombre muerto en la caja who can't choose anything. él no puede escoger nada. ¿Sabíamos esto? ¿Lo vimos? He has no faith, Él no tiene ninguna fe, no repentance, no arrepentimiento no good works. y ninguna buena obra. Not until after God gives him life. No hasta que Dios le da vida. You see how these two doctrines now build one on top of another. Ahora nosotros podemos ver estas dos doctrinas como una conlleva de la otra, una se van reforzando una con la otra. We have the total depravity of man requires that God unconditionally elects them to salvation. Entonces nosotros podemos ver que la depravidad total del hombre requiere de la elección incondicional de Dios para con él. Because of this situation, Porque por medio de esta situación o por esta situación, because man is spiritually dead porque sabemos que el hombre está espiritualmente muerto and requires this grace of God's election, y él requiere de esta gracia que ha sido ordenada por Dios para la salvación. then because of these things, the atonement that Christ made for the sins of his people must have had to pay their debts in full. So because of these things, then the atonement of Christ, he pays for all of their sins in full. Ok, entonces por esto podemos ver nosotros la expiación del pecado y ver cómo Él pagó, vamos a explicar esto, cómo Él pagó absolutamente el pecado por completo. It's the full payment. Es el pago completo. Yeah, if it's that full payment, then he couldn't have atoned for everybody. Entonces si fue un pago completo, realmente Él lo pudo hacer por todos. He didn't pay for everybody, or else everybody would be saved, right? Digo, Él tuvo que haber pagado por todos, si no, todos no podrían ser salvos. This is the limited atonement. Esta es la expiación limitada. The atonement, that's when Christ sacrificed himself on the cross to turn away God's wrath from us for our sins. The atonement, Christ sacrificed on the cross, turns away God's wrath. Esto podemos ver en las expiaciones cuando Cristo se sacrificó en la cruz para apartar la ira de Dios por nuestros pecados. Christ's death made full and final payment for the sins of all of his people. La muerte de Cristo hizo el pago completo y definitivo por los pecados de su pueblo. We don't call this limited atonement because it only paid for part of their sins. No lo llamamos expiación limitada, o sea, la expiación es el pago que Él hizo. No lo llamamos expiación limitada porque solamente pagó por un pecado, por algún cierto tipo de pecado. He actually secured and accomplished salvation for all of those elect. Realmente Él lo hizo y Él completó en definitivo el pago de los pecados por todos aquellos los cuales ya había ordenado. The atonement's not limited in its effect. La expiación no es limitada solamente en su caso o en su efecto, It's limited to who it paid for. es limitada porque por el quien Él lo pagó. We use words like redemption, which means he paid our debt. Nosotros ocupamos palabras como redención, que esto quiere decir que Él pagó por nuestros pecados, por nuestra muerte. And ransom, which means he bought us out of slavery. Y esta también ocupamos la otra palabra que dice que Él nos rescató de nuestra esclavitud. These payments are limited only to a particular people and has no effect for anybody else. Esta redención es el pago que se limita solo a su gente en particular y no tiene ningún efecto sobre los demás. God determined that everybody who's elect, that Christ sacrificed himself for them and that they will all be saved. Dios ha determinado a todos por los cuales Cristo se sacrificó a sí mismo para ser salvados. So let's see these in the Bible now. Ok, vamos a ver ahora qué dice la palabra de Dios. Lo hemos discutido, pero vamos a ver qué dice ahora la palabra de Dios acerca de esto. Jesus was sent to save only a particular people. Decimos aquí que decimos que Jesús fue mandado particularmente a un cierto tipo de gente. Matthew chapter 1 verse 21 Esto lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 21. says that she will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Esto dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice, y dará a luz a un hijo
y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. His people, not all people. Dice, a su pueblo, no a todo el pueblo. Matthew 20:28 says, even as the Son of Man came not to be served but to serve, and he gave his life as a ransom for many. Esto también lo podemos ver en Mateo capítulo 20, versículo 28, donde dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Even way at the end in Revelation chapter 5, Esto también lo podemos ver al final de la palabra de Dios en el libro de Revelaciones, capítulo 5. Apocalipsis, Apocalipsis, capítulo 5. it says they sang a new song, singing, worthy are you to take the scroll, to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe, language, and people and nation. Ok, una disculpa, dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. He ransomed only certain people. Esto podemos ver que Él redimió cierto tipo de gente. But he ransomed people from every tribe, every nation, every language. Pero Él redimió people de cada tribu, de cada nación, de diferentes tipos de lenguas. Not just Jews, not just Gentiles, not just people who had known something before. He actually rescues everybody who comes to him, his people, and only his people. No solamente vemos que Él solamente lo hizo por los judíos, por los gentiles, lo hizo por todos aquellos que vendrían a creer, por los cuales Él ya había predestinado. Some teach this, that somehow Jesus' death on the cross only paid for part of our sins. Mucha gente enseña hoy en día que la muerte de Jesucristo en la cruz solamente es el pago por cierto tipo de pecado, por alguna parte del pecado. Maybe only the original sin of Adam. Dicen solamente a lo mejor el pecado principal o el pecado original que fue de Adán. Maybe only the sins before I was saved. Muchas veces dicen, bueno, solamente los pecados antes de que tú fueras salvo. But the Bible teaches no such thing. Pero la palabra de Dios no te enseña nada de esto. That when he died, Christ was offered once to bear all of the sins for many people in Hebrews 9:28. Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿qué es lo que la palabra nos enseña? La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 9:28 que Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Ephesians 1:7 says that in him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 1 versículo 7 y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. So we have redemption, full redemption through his blood. O sea, aquí tenemos redención, toda la redención por medio de su sangre de Él. Not only a little bit, No solamente un poco, the whole payment. pero todo, el pago completo. In Romans 5, verse 8, it says that God shows his love for us and that while we were still sinners, Christ died for us. Since therefore we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. For if while we were enemies we were reconciled to God by the death of his Son, much more now that we are reconciled shall we be saved by his life. It's through verse 10. La palabra nos dice ahora, vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo... Vamos a comenzar del versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. See the parts of these verses. Necesitamos ver este versículo en diferentes partes. Christ died for us.
Dios, Jesucristo murió por nosotros. We have now been justified by His blood. Ahora nosotros somos justificados por medio de la sangre de Él. We've been reconciled to God. Y ahora nosotros hemos sido reconciliados con Dios. This is how we were saved by His life. Así es como nosotros venimos a ser salvos por medio de la vida de Él. We have already been justified and reconciled and redeemed. Ahora sí nosotros hemos venido a ser ahora ya justificados, redimidos por Él. Hebrews 9:12 tells us that He entered once for all into the holy places, not by the means of blood and goats and calves, but by means of His own blood, thus securing an eternal redemption. Ok, esto lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 12. Y vamos a leer lo que la Escritura dice. Hebreos 9, 12 dice: y no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No, just 12. Yeah. So He secured the eternal redemption. It's already done. So, Él está asegurando aquí la redención eterna. Ya está hecho. Everything is done. Todo ya está hecho. No more payment is due. Ningún pago más se tiene que dar. But for who? ¿Pero por quién? Who is that for? ¿Pero por quién es ese pago? The Bible teaches us that Jesus didn't come for all people. La palabra de Dios nos enseña claramente que Él no vino por toda la gente. In Romans 9, verse 13, it says that it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. Ok, esto lo podemos ver en el libro de Romanos 9, versículo 11. Aunque dice, aunque todavía no habían nacido y no habían hecho nada bueno ni malo, el propósito que Dios, por elección, para poder continuar por medio de su cabeza las obras. Esto lo acabamos de leer hace un minuto. Si quieren volver a regresar, les doy la cita. Es Romanos 9, 11. In John chapter 17, Jesus is praying in verse 9. And He says, I'm praying for them. I'm not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. Esto lo podemos ver claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 9, donde dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. It starts to show us that Jesus doesn't look at everybody the same. Esto claramente nos enseña y nos dice que Jesucristo no ve a todos igual, de la misma manera. He came for a particular people, His people. Él vino por un grupo en particular, por su pueblo, por su gente de Él. He teaches us in John chapter 10, Esto también nos lo enseña en Juan capítulo 10, starting in verse 24. comenzando en el versículo 24. It says, so the Jews gathered around Him and said to Him, how long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly. Jesus answered them, I told you and you do not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me, but you do not believe because you are not among my sheep. Yeah, 26 for now. Ok, dice aquí la palabra de Dios en San Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 24, dice: le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os le he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. He continues and says, my sheep hear my voice in verse 27, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Esto continúa él con su mismo pensamiento en el versículo 17, donde dice: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. You see two different groups of people in this? O sea, nosotros podemos ver realmente aquí claramente que son dos grupos diferentes. There's one who are people who are not among my sheep. Es un grupo en el cual dice: estos no son de mi rebaño, de mis ovejas. They don't know Him. They No don't lo believe conocen Him. a él. He didn't come for them.
Él no lo conocen a Él, no saben de Él. Él no vino por ellos. He came to seek the lost sheep and to save them. Él vino por las ovejas que estaban perdidas y a salvarlas a ellos. These ones that he came for, they'll get eternal life. They'll never perish. Estas por las cuales Él vino tendrán vida eterna y nadie se las arrebatará a Él. Jesus didn't come for those who are not among the sheep. Jesucristo no vino por aquellos que no están ahí en esa rebaño, junto con esas ovejas. We know this must be true. Y nosotros sabemos que esto debe de ser verdadero. If we see in the Bible that Jesus' death on the cross paid the penalty in full, Si nosotros podemos ver aquí claramente en la Escritura que Jesús tomó el pecado y Él pagó por completo la ira de Dios. if we see this and understand this, Y vemos esto y podemos entender esto, and then we see that people go to hell, y luego vemos gente que va al infierno, it means that he didn't pay for everybody. entonces esto quiere decir claramente que Él no pagó por todos. Don't we see this clearly taught in the Bible? ¿No lo vemos esto claramente enseñado en la Biblia? Those who are not of the elect, they will pay for their own sins. Estos que no son los elegidos, los ordenados, ellos pagarán por su propio pecado. We see the great white throne judgment in Revelation chapter 20. Esto lo vemos claramente en el libro de Apocalipsis, In verse capítulo 15, 20, versículo 11. verse 15, it says, "And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire." Ok, en la escritura nos dice así, Revelación 20, 11, por los que quieren seguir la escritura, dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de su presencia tierra y cielo huyeron, y no se encontró lugar para ellos. If somebody's thrown into the lake of fire, do you think they're paying for their own sins? Si alguien está enviado y mandado a algo de fuego, ¿tú crees que ellos están pagando por sus propios pecados? Or did Jesus pay for their sins? ¿O Jesús murió y pagó por los pecados de ellos? No, Jesus couldn't have paid for their sins. They're paying for their own sins. Claramente Jesús no pudo haber pagado por el pecado de ellos porque ellos están pagando por ese pecado. Paul explains this in 2 Thessalonians verse 1, or chapter 1, starting in verse 7 through 9. It says, "When the Lord Jesus is revealed in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ, they will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might." Ok, esto lo podemos ver claramente en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. Ahora, quiero esclarecer algo, perdón, una disculpa, en el versículo anterior de Revelaciones estamos en el versículo 14, no en el 11, perdón. Entonces, y aquí estamos ahora en 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 9, dice, cuando el Señor Jesús es revelado, ahora versículo 8 dice, en fuego ardiente, infligiendo venganza en los que no conocen a Dios y los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos lo harán sufrir el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. So these men, these women, these people, they'll pay. They'll suffer the punishment, eternal destruction. Aquí podemos ver a estos hombres, esta gente, este pueblo, que ellos van a tener que sufrir el pago de sus pecados. It's because Jesus did not pay for their sins. ¿Por qué? Porque Jesús no pagó por los pecados de estas personas. That's the limited atonement. Eso es la expiación limitada. Am I making sense? Are you getting this? ¿Me entiendo? ¿Me doy a entender? Yeah? ¿Sí? ¿O no? Okay. We go on to number 4? Yeah. Ahora vamos a... So we're going on to the number 4, the next one. Ahora vamos al número 4 de estas 5 de las que estamos discutiendo. Okay? Remember, we're building something one on top of another. Ahora, tenemos que recordar que vamos nosotros progresivamente avanzando. Una conlleva a la otra. First, man is dead in his sins, totally depraved. Ok, nosotros podemos ver que el hombre es primeramente muerto, totalmente depravado en su pecado de él. And then God elects some of them to be saved. Y luego Dios escoge a uno, ordena a unos para ser eternamente salvos. He did it from before the world began. Él lo hizo desde el principio de la creación.
Those that he elected, Jesus, when he came, paid for their sins in full on the cross. Estos a los cuales Él eligió, el Señor Jesús pagó por sus pecados en total en la cruz. This is how the sin gets paid for. Esto realmente como el pecado realmente es pagado. But now how does God take that and make it mine? Ahora, ¿cómo Dios toma eso y lo hace mío? ¿Cómo esto viene a ser mío o realidad de mí? If I'm the elect, sometime, somewhere, somehow, he saves me. Si soy yo un escogido, un elegido, un ordenado, en algún tiempo, de alguna manera, Él me va a salvar a mí. And he takes all of my sin to Jesus on the cross, and Jesus pays for it. Y Él toma todo mi pecado, todo absolutamente, y lo lleva a Cristo, y Él es el que paga por Él en la cruz. For him to save me, he converts me, he changes me. Por Él salvarme, me cambia, me convierte. God has to act on me to convert me from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Dios tiene que trabajar y cambiarme a mí, convertirme del reino de la maldad al reino de Dios. He has to do something to take the man who's dead, spiritually dead, and cause him to repent and follow Jesus. Él tiene que hacer que algo suceda de esta persona que está muerta, como lo estábamos viendo, y que viva ahora y que viva para Cristo. The only means of this salvation is for God to give that dead man a new birth. Pero tiene que haber algo para que el Señor le dé vida a este hombre que está muerto en esta caja. He does this by calling each and every Christian to him in a way that we want to come by irresistible grace. Y esto lo hace de una manera en la cual cada uno de los cristianos es llamado y que uno no se puede resistir a este llamado de Él. Esto es llamado la gracia irresistible de Dios. God calls his people to him in a way that they can't resist because he gives them a new heart that enables them to freely, willingly believe in Christ as both their Lord and Savior. Yeah, too much, huh? Okay, so this is okay. Dice, esto es la forma en la que el Señor nos llama a nosotros, a cada uno en específico, y Él lo hace de una manera que nosotros, los que son escogidos, vienen a escuchar y a venir a esto que es la gracia irresistible de Dios, y vienen a escuchar eficazmente que el mensaje de Dios que les ha enviado a ellos es exclusivo para esta persona. So we call this doctrine the effectual calling or irresistible grace. Esto es el llamado efectivo o el llamado eficaz o la gracia irresistible. When God calls somebody to salvation, Cuando Dios llama a alguien para la salvación, it's irresistible. es irresistible. You can't stop. No puedes parar. You don't want to stop. Más bien tú no puedes You parar. want to come. Tú quieres He venir. convinces you to come Él te convence a ti de by venir. his irresistible grace. Por su gracia The irresistible. grace is so good. Su gracia es The gift muy is buena. so free. Y es un regalo dado. No tienes que pagar nada. I was in such an impossible situation, and he offers me life. Ahora, estaba yo en una situación imposible. ¿Y Él qué hace? Él te ofrece vida. This is how God calls people, brings them in. They want to come. Every one of the elect will want to come and experience this conversion. Y esto es como el nuevo nacimiento precede. Eso es como tú vienes a conocer. Quieres venir, quieres experimentar una conversión realmente. This happens through the new birth or regeneration. Esto parece del nuevo nacimiento o la regeneración. In John chapter 6, verse 37, Jesus said that all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never cast out. Esto lo podemos ver en el capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. They will come. Ellos vendrán. In 1 Corinthians 1:22, Paul says that Jews demand the signs, Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God. Porque esto lo podemos ver en la primera carta de los Corintios, capítulo 1,
Versículo 22 dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. The Jews were demanding signs and the Greeks were seeking wisdom. ¿Y qué hacían? Los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. But when God called them with this grace, Pero cuando Dios los llama con su gracia, they heard the truth. ellos escuchan la verdad. They saw that Christ is God's power. Ellos vieron que Cristo es el poder de Dios. They saw that Christ is God's wisdom. Ellos vieron que Cristo es la sabiduría de Dios. And then they came. Y entonces ellos vienen. We're being transformed into this image of Jesus, transformed into something new. 1 Corinthians 3:18 tells us that we are the ones who behold the glory of Christ, being transformed into this image. Esto lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice que todos nosotros con cara descubierta, contemplando la gloria de Dios, estamos siendo formados a la misma imagen de Él. Every person who's of the elect, God will call them and they will come and they will be different. Cada una de las personas que han sido ordenados van a ser llamados y ellos van a venir y ellos van a ser diferentes. It's because of the work of regeneration. Es por el trabajo de la regeneración. Regeneration is that inward change in man that's performed by the Holy Spirit. It's not dependent on my help or my desire. Porque la regeneración es un cambio interno en el hombre realizado únicamente por el Espíritu Santo y no depende de la ayuda o cooperación del hombre. In John 3:3, Jesus told Nicodemus, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." And in verse 5 again he says, "Unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." Porque esto lo podemos ver en el libro de Juan, cuando él está hablando con Nicodemo. El Señor Jesús le dice en el versículo 3:3, dice, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto mismo lo reitera en el versículo 5 cuando dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Why do we have to be born again? What's so necessary about being born again? ¿Y por qué nosotros tenemos que ser nacidos de nuevo? ¿Qué es la necesidad de ser o de nacer de nuevo? Remember, we were the dead man, Recuerda que nosotros éramos el hombre muerto and now we need new life. y ahora necesitamos nueva vida. And Jesus gives us the life. Y Jesús nos da esta nueva vida. Then when he gives us the life, then we come to him. Y ahora cuando Él nos da esa nueva vida, nosotros venimos a Él. He doesn't give us the life after we come, but before. Él no nos da esta vida después de venir, pero antes de venir. In Titus chapter 3, verse 5, it says that he saved us not because of works done by us in righteousness, but according to his own mercy, by the washing of regeneration and the renewal of the Holy Spirit. Porque esto también lo podemos ver en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, donde dice, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. In Ezekiel 36, he tells us that he'll take out our heart of stone and put in a new heart of flesh. En Ezequiel 36 vemos la fisonomía que él ocupa, donde dice que él moverá y removerá ese corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. We read in Ephesians chapter 2, verse 5, that when we were dead in our trespasses, God made us alive together with Christ, for it's by grace you've been saved. Esto lo leímos anteriormente en Efesios capítulo 2, versículo 5, cuando dice, y estando nosotros muertos en nuestras ofensas, nos hicimos vivos juntamente con Cristo, para gracia que así seamos salvados. Perdón, esto es para ti. Ahora sí lo voy a adelantar para lo último, perdón. Efesios capítulo 2, versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. He makes us alive by that effectual calling to his irresistible grace.
Él nos llama a la vida, nos trae a la vida por esa fe y arrepentimiento que nosotros venimos a, así es como nosotros venimos a Él. There's much more to say about regeneration, but Brother Jeremy will tell us about that. Hay mucho más que hablar acerca de la regeneración, pero el pastor Jeremy nos va a reforzar esas cosas ahorita en un momento. Now remember earlier I said this, that faith and repentance are the cause, are because of being elect, not the cause of our election. Ahora esto nosotros lo vimos anteriormente, que la fe y el arrepentimiento son la causa de la regeneración, no por medio de la regeneración vienen a suceder después. Faith and repentance are not things that the dead man has. La fe y el arrepentimiento no son cosas que este hombre muerto tiene. Instead, they're delivered with that new heart. En vez de eso, cuando él tiene un nuevo corazón, They're given to us when a person's regenerated by the work of the Holy Spirit. entonces él es cuando él tiene vida, cuando por medio del Espíritu Santo él ha tenido la regeneración. The new birth comes as a package, El nuevo including faith nacimiento and viene como un repentance. paquete. Yeah, a package that includes faith and repentance. El nuevo Yeah. nacimiento viene como un paquete que viene incluido fe y arrepentimiento. Yeah. We read it in Philippians 1 that it was granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in Him but also suffer for His Esto lo sake. podemos leer en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 29, donde la escritura nos dice, 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creéis en Él, sino también que padezcáis por Él. You see, it was granted to them to believe. It was a gift. ¿Estás viendo? Esto dice que ha sido dado ha sido dado a ti el creer en Cristo. Yeah. In Acts chapter 6. Concedido, perdón, ha sido concedido a ti el creer en Cristo. No, it's okay. Yeah. In Acts chapter 16, verse 14, Esto lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo, we read of a woman named Lydia, and it says that the Lord opened her heart. esto lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 16 versículo 14, en esta historia donde está hablando con Lidia, y él nos dice aquí en la escritura que él nos oyó y fue una mujer llamada Lidia de la ciudad de Taitaria, vendedora de púrpura bienes. Y lo que dice la escritura, lo que refiere, el pastor dice, el Señor abrió su corazón para prestar atención a lo dicho por Pablo. And in Acts chapter 11, verse 18, the apostles heard about the Gentiles coming to faith. They glorified God, saying, then to the Gentiles also God has granted repentance that leads to life. Y esto también lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 11 versículo 18, donde el apóstol Pablo está diciendo a los gentiles, entonces oíd estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado a Dios arrepentimiento para vida. Okay, so are you seeing the house that we're building with these doctrines? Are you seeing the house that we're building? We're building the building. Ok, podemos ver aquí la casa que estamos edificando, una cosa sobre de la otra. Total depravity, man is sinful, wicked, unwilling and unable to come. Podemos ver la depravidad total del hombre, donde él no puede, en él no puede, no hay forma de que él venga a la salvación. Because he can't come, God has to elect him. Porque él no puede, entonces Dios tiene que escogerlo. And then all that he elects, Jesus pays for. Y ahora dice la escritura que todos los que él escoge, Jesús paga por ellos. And all that Jesus paid for, he gives a new birth. Y a todos aquellos por los cuales Jesús ya escogió y ya murió, le dio una nueva vida. Now, the last layer, when God gives so much, he never takes it away. Y la última parte de eso es que Jesús nunca te lo va a quitar. He makes the saints persevere. Él lo hace al contrario que nosotros como creyentes perseveremos. We've been unconditionally elected, Nosotros hemos sido incondicionalmente escogidos, particularly redeemed, particularmente redimidos, regenerated by the effectual call of God in our new heart. regenerados por el llamado efectivo. Then after all that work is done, Y después de que todo ese trabajo ya ha sido hecho,
we know from the Bible that God will certainly keep us saved until the end of our lives. Podemos ver que ciertamente el Señor nos mantendrá salvos hasta el final de nuestras vidas. Once purchased, Jesus will not return anybody to their sin or the devil or the world. Una vez pagado, nosotros podemos ver que Jesús no va a regresar a nadie otra vez a su pecado y al mundo en el cual él vivía. They're kept in the faith by the power of the Almighty God, and therefore each person perseveres in their own faith. Ellos son mantenidos en la fe para que perseveren. En otras palabras, Dios evitará que su pueblo caiga lejos, por lo tanto su pueblo seguirá a Jesús y no caerá. So being preserved by God, the elect will persevere. Entonces, ser preservado por Dios es el acto de la perseverancia. In other words, God will keep His people from falling away, and therefore His people will continue to follow. Entonces, por eso nosotros podemos ver que el Señor no va a dejar que no dejes de perseverar y que caigas. We have to persevere in the faith in order to be saved. Ahora nosotros tenemos que perseverar en la fe para poder ser salvos. For 1 Corinthians 15:2 tells us that we're being saved if we hold fast to the word that was preached to us. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15. That's what 15:1 and 2. Esto lo podemos ver en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2, dice: además os es claro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. And in Mark 13, Jesus says that the one who endures to the end will be saved. Y esto también lo podemos ver en Marcos capítulo 13, donde dice que aquellos que perseveran hasta el final serán salvos. It's not enough that we get saved, we have to stay saved. No solamente que ya nos hacemos salvos y quedamos ahí, no, tenemos que perseverar en ser salvos. How does a person who's been dead in their sin for so long stay saved after they're saved? Ahora, ¿cómo es que una persona que ha estado muerta en su pecado por mucho tiempo puede perseverar en la fe? What hope do I have against the devil and the world and my own sin and my habits? What hope do I have? ¿Qué poder puedo tener yo pues, contra mi pecado, en cuanto a Satán, en cuanto a todo lo que está afuera? ¿Qué puedo tener yo? But these verses say that I have to persevere. I have to make it to the end or I'll be lost. Ok, estos versículos me dicen que yo tengo que perseverar, que tengo que continuar, porque si no voy a perder, Oh. Corinthians 15:2. Perdón, es que no quiero malinterpretar esta palabra. Dice, ok, dice, esto me dice la palabra que tenemos que continuar, que perseverar para que no sea que has creído en vano. I have to finish. Necesito terminar. How can I do it? Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? The Bible tells us that God will make me do it. Ahora, la palabra de Dios nos dice que Dios He'll keep me in it. me va a ayudar, que Él me va a mantener ahí. I will persevere because God will preserve me. Ahora, yo voy a perseverar porque Dios me va a hacer perseverar. In Jeremiah 32 verse 40, Jeremiah says, God says, I will put the fear of me in their hearts that they may not turn from me. Ok, esto lo podemos ver en el libro de Jeremías. Jeremiah 32, just like the second half. Jeremías 32:40 dice: y haré con ellos un pacto eterno y no me volveré atrás y de hacerles el bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Una vez más, Jeremías 32:40. Yeah. This is how He's going to keep me. He'll put His fear into my heart. Y esto es como Él realmente me va a mantener al poner el temor de Dios en mi corazón. John 10, verse 28, Jesus says that they will never perish and no one will snatch them out of my hand. En el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 10
que Él no va a dejar que nadie los quite o los robe de mi mano. 1 Peter 1, verse 4 says that we have an inheritance that's imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for salvation ready to be revealed in the last time. Primero de Pedro, versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. And in 1 Thessalonians 5:24 it says, he who calls you is faithful, he will surely do it. Ahora también lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 5:24. Porque la escritura dice, fiel es aquel que os llama, el cual también lo hará. You see, God is going to do it. He's going to keep us. He's going to do all of this work. O sea, lo podemos ver aquí, Dios es el que nos ha llamado y Dios es el que nos va a mantener para que podamos hacer este trabajo. Paul asks the question in Romans chapter 8, verse 35. Romans 8:35. El apóstol Pablo hace una pregunta aquí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. He says, who shall separate us from the love of Christ? ¿En qué dice él? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Shall tribulation or distress or persecution or famine, nakedness or danger or sword? Dice tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. The verse 37 says, no, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Ahora, pero que dice el versículo 37, dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. We're conquerors, but only through Christ. Dice, somos vencedores, pero solamente en Cristo. Nothing, neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Esto nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Your salvation didn't depend on you. Your perseverance doesn't depend on you. La salvación realmente no depende de ti. Y la perseverancia tampoco depende de ti. Everything depends on God. Todo depende de Dios. It depends on the grace of God. Dependemos de la gracia de Dios. These are the doctrines of grace. Estas son las doctrinas de la gracia. All the work that God does to save us and to keep us. Todo el trabajo que Dios hace para no solamente salvarnos, pero mantenernos. Oh, but we all know people who have fallen away, don't we? Aunque muchas veces pensamos que gente se va, ¿verdad? O cae de la fe. What happened to them? Bueno, ¿qué pasa con ellos? 1 John 2:19 tells us, Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esto en Primera de Juan they went out from us because they were not of us. 2:19. Esto es lo que dice la Escritura. Salieron de nosotros, una vez la voy a repetir una vez más por si en caso la quieres escribir. Dice Primera de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No, if they had been with us, they would have continued with us. Porque si hubieran sido de nosotros, dice, habrían continuado con nosotros. But they went out that it might be complained that they are not of us. Dice, pero salieron para que se pusiera claro que no eran de nosotros. People falling away, people leaving only proves one thing. La gente que se va, la gente que nosotros pensamos que volvieron a caer o que han caído, solamente prueba una cosa. It only proves that they were never saved in the first place. Esto solamente prueba que nunca han sido salvos en la primera instancia. For the Bible says, if you've been saved, God will keep you. Porque dice la palabra de Dios que si eres salvo, Dios te va a perseverar o te va a hacer perseverar. So now, do you see the house that we've built? Ahora nosotros podemos ver la casa que hemos levantado, que hemos edificado, The doctrines of grace. las doctrinas de la gracia.
Man is totally depraved, dead in his sins. El hombre es totalmente depravado, muerto en sus pecados. God, in eternity past, unconditionally elects some to salvation. Ahora Dios en su ordenanza incondicional ordena a algunos para ser salvos. Jesus pays for all the sins, but only for his people. Ahora Jesucristo viene y paga por los pecados absolutamente de todos, pero solamente por su pueblo, como lo dice la Escritura. And then he saves each person by his irresistible grace when he calls them effectively to come to him. Ahora Él los salva a cada uno de ellos por su gracia irresistible, que es llamado efectivo. And all of those that he calls and all of those that he saves, he'll keep until the end. Y ahora todos aquellos que Él ha llamado, todos aquellos que Él ha salvado, los va a perseverar, los va a hacer perseverar para la eternidad. So let me ask you a question. Who gets the glory for salvation? Ahora déjame te hago una pregunta. ¿Quién realmente se lleva la gloria por la salvación? Do I get the glory because I was smart enough to understand the gospel? ¿Me llevo yo la gloria porque soy inteligente, lo suficientemente inteligente para entender este evangelio? That can't be. I was totally depraved. No puede ser, estaba yo totalmente depravado en mi pecado. I was dead in my sins and unable to come until he came to find me. Estaba muerto yo en mi pecado e imposible para mí era que yo viniera. Do I get the glory because I used my faith to save me? Ahora me doy yo la gloria porque ocupé mi fe para salvarme. No. I was unconditionally elected before the world began. No, al contrario, yo fui incondicionalmente ordenado antes de la fundación de la tierra. God predestined me for salvation. Ahora Dios me predestinó para salvación. Before I did anything good or evil, he decided to save me. Antes que yo hiciera algo bueno o malo, Él decidió salvarme a mí. Do I get the glory because I've repented of my sins and now I walk in obedience? Ahora, agarro yo la gloria, ¿por qué? Porque ya me arrepentí de mis pecados y ahora camino en obediencia. No. No. The atonement of Jesus was limited to his people, but it meant full redemption for all of his people. La expiación de Jesús fue limitada por una gente, pero ahora nos enseña la redención completa de toda su gente. I'm only saved because Jesus paid my debt in full. Ahora solamente yo vengo a ser salvo porque Jesús pagó mi muerte en su totalidad. He ransomed me from the condemnation I deserved. Él me salvó de esa condenación que yo merecía. Do I deserve any glory because I changed my life and I live differently now? Ahora, ¿me llevo alguna gloria yo porque he cambiado mi vida y me veo diferente ahora? No. Claramente no. It was God's irresistible grace. Era la gracia irresistible de Dios. He effectually called me and gave me faith and repentance. Él efectivamente me llamó y me dio la gracia para que yo pudiera arrepentirme. How about maybe I deserve the glory because I'm not falling away? Ahora, o a lo mejor me merezco la gloria porque no me estoy volteando atrás como otros. No again. No otra vez. It's God who preserves me, causes me to persevere. Es Dios quien me hace perseverar. Es Él el que me da fuerzas para poder yo perseverar. So the question again, who gets the glory for my salvation? Ahora la pregunta una vez más, ¿quién se lleva la gloria por mi salvación? Do you see, God gets all the glory. These doctrines of grace teach us. Dios se lleva toda la gloria. Las doctrinas de la gracia nos enseñan esto. They teach us what Paul wrote in Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Esto nos enseña lo que el apóstol Pablo escribió en el capítulo 2 del libro de Efesios, en el versículo 8 y 9. That is by grace I have been saved through faith. It's not my own doing, it was the gift of God, not as a result of works, so that I may not boast. Esto nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. I cannot boast in myself, and I No shouldn't get puedo any gloriarme glory. en mí, And I shouldn't get any glory. y no debería de agarrar ninguna gloria. Truly, all the glory for my salvation is to God, Realmente toda la gloria de mi salvación The es Father. a Cristo. the Father who chose me, A Dios, el Padre me escogió a mí, the Lord Jesus who paid for me, el Señor Jesús que pagó por mí, the Holy Spirit who gave me new life.
y el Espíritu Santo que me dio la nueva vida. Truly, the doctrines of grace teach us, let him who boasts, boast in the Lord. Realmente las doctrinas de la gracia nos enseñan de que aquel que quiera vanagloriarse se vanagloria de que conoce al Señor. Let's pray. Vamos a orar. Lord, thank you for the time tonight. Thank you for gathering us together and giving us your word. Padre, damos las gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de reunirnos, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Thank you for explaining to us how we got our salvation. Gracias por explicarnos cómo es que nosotros tenemos la salvación. Lord, you deserve all the glory, Señor, tú te mereces toda la gloria, all the praise, and all my thanks. toda la gloria, la honra y la gloria te la debo a ti. Lord, I truly thank you for saving me from the hell I deserve. Padre, seguramente te doy las gracias por salvarme a mí, que ciertamente merezco el infierno, For giving me a new life, por darme una nueva vida, Lord, and for telling me that you'll keep me till the end. por decirme, Señor, asegurarme que tú me mantendrás hasta el fin. Help me according to your promises to follow you, Ayúdame de acuerdo a tus promesas a seguirte a ti to teach others about you, y a enseñar a otros acerca de ti. Lord, and to glorify you as I try to be obedient to your word. Señor, y traerte gloria a ti de acuerdo a la obediencia que te traigo a ti, Padre. Thank you for everybody's patience with the teaching tonight. Gracias, Señor, por la paciencia que te han dado todos aquí en la enseñanza And for your help by the Holy Spirit. y por la ayuda del Espíritu Santo. Pray in Jesus' name, amen. Oramos en Cristo Jesús. Amén.